El aire en el apartamento de la calle de Serrano, 88, en el corazón de Madrid, solía ser denso con la promesa de una vida compartida, el aroma a café recién hecho por las mañanas y la calidez del hogar. Pero últimamente se había vuelto rancio, pesado, cargado con una tensión invisible que Ana sentía en cada respiro. No era solo el cambio en el patrón de las persianas, que David ahora dejaba cerradas incluso a mediodía, o el silencio que se instalaba entre ellos como una tercera persona incómoda. Era algo más sutil, algo que se anidaba en la periferia de su percepción, un hilo suelto en el tejido apretado de su matrimonio. La primera señal, clara como un golpe seco en la noche, fue el vibrador del teléfono. Ocurrió una madrugada de jueves, el tipo de hora en que la ciudad dormía bajo un manto de negrura y solo los insomnes o los amantes clandestinos estaban despiertos. Ana, con su sueño ligero, lo sintió antes de oírlo. Una vibración fantasmal a través de la almohada, luego el zumbido ahogado contra la madera de la mesita de noche. David, que dormía a su lado, no se movió, o, al menos, fingió no hacer. Pero Ana notó la rigidez de su cuerpo, la respiración artificialmente profunda que no coincidía con el ritmo de un sueño genuino. Él no abrió los ojos, pero su mano, lenta como la de un ladrón, tanteó en la oscuridad hasta dar con el dispositivo. Lo deslizó bajo la almohada, su movimiento tan imperceptible que, de no haber estado Ana en ese estado de hipervigilancia, lo habría atribuido a un sueño. El acto en sí fue el de quien, en el corazón de la noche, necesitaba ocultar un mensaje. ¿Y de quién? La pregunta se quedó suspendida en el aire oscuro de la habitación, más real que el aire que respiraban. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de autotortura para Ana. Cada gesto de David, cada palabra, era sometida a un escrutinio forense. Notó que su teléfono, antes una extensión despreocupada de su mano, ahora estaba siempre boca abajo sobre la mesa, su pantalla oculta como un secreto vergonzoso. Si lo dejaba desatendido por un momento, se lo llevaba consigo al baño o incluso a la cocina para servirse un vaso de agua, y siempre estaba bloqueado. No era inusual que las parejas tuvieran sus espacios privados, pero esto era diferente. Había una nueva capa de deliberación en sus acciones, una conciencia de ocultar el olor. Eso fue lo siguiente. Una tarde, al descolgar una de sus camisas impecablemente planchadas del armario, Ana percibió un aroma que no era el suyo, ni el de David. No era un perfume masculino. Era floral, dulce, con un toque exótico que no recordaba haber olido nunca antes. Era sutil, casi imperceptible, mezclado con el suavizante habitual, pero para Ana fue como un grito en el silencio. Se quedó allí, con la camisa en las manos, aspirando el aroma, tratando de identificarlo, de darle un nombre. No pudo. Solo sabía que era ajeno, intruso, y que se había adherido a la ropa de su... ¿Dónde había estado él? ¿Con quién? Las preguntas se multiplicaban, picando como pequeñas abejas en su mente. David, por su parte, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de Ana. O, peor aún, lo notaba y lo ignoraba. Su horario, antes predecible, se había vuelto errático. Las reuniones de última hora se hicieron más frecuentes, los viajes de negocios más prolongados y con menos de... Cuando Ana intentaba indagar con sutileza, ¿cómo te fue en la reunión, cariño? O, ¿necesitas que prepare tu maleta para el viaje de mañana? Él respondía con monosílabos, con una vaguedad exasperante, o desviando la conversación hacia trivialidades domésticas. Bien, lo de siempre. O, no te preocupes, yo me encargo de la maleta. El tono, antes abierto y cariñoso, ahora tenía un matiz de impaciencia, de molestia, como si las preguntas de Ana fueran una carga, una interrupción innecesaria a su nueva rutina. Una noche, mientras David estaba en lo que llamó una cena de clientes importante,
La tercera esa semana, Ana no pudo más con la inquietud. La casa, el apartamento en calle de Serrano, se sentía enorme y fría. El reloj de pared en la cocina, con su suave tic-tac, parecía burlarse de ella, marcando el paso de las horas mientras su ansiedad crecía. Se sentó en la oscuridad de la sala de estar, observando el tráfico disperso abajo, las luces de los edificios vecinos. Intentó leer, ver una película, cualquier cosa que la distrajera, pero su mente volvía una y otra vez al mismo punto. La posibilidad de que David la estuviera engañando. La idea era un veneno lento, que se extendía por sus venas, paralizando cada nervio. Se levantó, su cuerpo moviéndose con una determinación que la sorprendió. Fue a la habitación y, con manos temblorosas, levantó la almohada de David. Su teléfono no estaba allí. Su corazón dio un vuelco. Se había vuelto más cauteloso. Se acordó de haberlo visto cargando el móvil en el estudio antes de salir. Con el pulso acelerado, se dirigió al estudio, un espacio que David había convertido en su fortaleza, con su portátil siempre encendido y sus papeles dispersos. El teléfono estaba allí, enchufado a la corriente, boca abajo. Ana lo miró, debatiéndose. ¿Era esto una violación de su confianza? Sí. ¿Estaba ya su confianza rota de todos modos? Probablemente. Tomó una respiración profunda y lo cogió. El teléfono estaba bloqueado con una huella dactilar. David nunca había puesto un código que ella no supiera. Esto era nuevo. Su frustración se mezcló con un creciente miedo. Era como si una pared de cristal se interpusiera entre ellos, transparente, pero impenetrable. Dejó el teléfono en su sitio y regresó a la sala. La luz amarilla de la cocina, que había dejado encendida, creaba sombras alargadas y ominosas. El tic-tac del reloj parecía amplificarse, resonando en el silencio. Cuando David regresó, cerca de la 1 de la madrugada, Ana estaba en la cama, fingiendo dormir. Escuchó el suave giro de la llave en la cerradura, el cuidadoso cierre de la puerta, los pasos amortiguados en... Sintió su presencia en la habitación, el ligero hundimiento del colchón cuando se sentó en el borde, el suspiro cansado. El mismo aroma extraño, ahora más pronunciado, flotó en el aire cuando él se desvistió. Esta vez era inconfundible. No era su camisa, era él. Se dio la vuelta, dándole la espalda, tratando de sofocar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El gaslighting ya había comenzado. Aunque ella no le pusiera nombre, él no decía nada. No preguntaba si ella estaba despierta, no buscaba su abrazo. Solo se metió en la cama, en su lado, y un muro invisible se erigió entre ellos. Los días se fundieron en semanas, cada uno un eslabón más en la cadena de la duda. Ana se sentía como una detective en su propia vida. Cada interacción con David, una pista potencial. Cada silencio, una confesión tácita. Las conversaciones se volvieron superficiales, llenas de evasivo. David tenía respuestas para todo, pero ninguna de ellas era satisfactoria para el corazón hambriento de verdad de Ana. He estado estresado en el trabajo, o la competencia es feroz. Necesito dedicarle más horas. Ella intentaba creerle. Se aferraba a la David que recordaba, el hombre con el que había construido una vida, con el que había soñado formar una familia. Pero el David actual era una sombra, un extraño que habitaba su casa. La situación se volvió insostenible. Ana comenzó a perder peso. El sueño la eludía, y una constante opresión se instaló en su pecho. Sus amigos notaron su cambio de humor, su falta de energía. «Estás pálida, Ana», le dijo su amiga Sofía en un café de la Gran Vía. «¿Todo bien con David?» Ana forzó una sonrisa, una máscara que apenas lograba ocultar la desesperación. Sí, solo el estrés del trabajo. Pero Sofía, que la conocía desde la universidad, no se lo... Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, Ana sintió
una oleada de comprensión. No era la única que notaba que algo andaba mal. La primera pieza de evidencia tangible llegó de la forma más mundana. Un recibo arrugado, caído de un bolsillo de David mientras ella preparaba la colada. Era un recibo de una floristería cara, conocida por sus arreglos exóticos, y lo más importante, no era un ramo que ella hubiera recibido. Ana lo desplegó con manos temblorosas. La fecha era de hacía 2 días. La dirección, una floristería en el barrio de Salamanca, no muy lejos de su casa, pero tampoco un lugar al que David soliera ir. El total era sustancioso. ¿Para quién? ¿Y por qué el recibo había sido desechado tan descuidadamente? Ese mismo día, el silencio en el coche, mientras David la llevaba a una cita médica, se volvió insoportable. Él estaba al volante, con la mirada fija en el tráfico de la calle de Alcalá, su perfil una máscara de concentración. Ella lo miró de reojo. Sus ojos en el espejo retrovisor se encontraron con los suyos por un instante, y David desvió la mirada rápidamente. Una punzada de dolor atravesó a Ana. Ya no era un simple desvío, era evasión, era culpa. Esa noche, cuando David se duchaba, Ana se armó de valor. Había estado observando. Notó que a veces, al salir de la ducha, David dejaba su teléfono en la encimera del baño, húmedo y vulnerable, antes de secarse. Era una ventana de oportunidad diminuta, pero suficiente. Con el corazón martilleando contra sus costillas, entró en el baño. Allí estaba. El teléfono, aún húmedo, sin bloquear. Su dedo tembló al deslizar la pantalla. No sabía qué buscaba. Un mensaje, una llamada, una foto, cualquier cosa. Su mirada se posó en el icono de WhatsApp. Lo abrió. Desplazó la lista de chats, nombres familiares, grupos de trabajo, y luego, un nombre que no reconocía, Luna, con un emoji de luna creciente. El tiempo pareció detener. Respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Abrió el chat, y allí estaba, la confirmación cruda y dolorosa de sus peores miedos. Mensajes cariñosos, fotos de lugares que no eran su casa, bromas internas, y el detalle que hizo que todo su mundo se desmoronara. Te espero en el hotel, mi amor. La habitación 403. Como siempre, ya pedí tu vino favorito. La dirección, el nombre del hotel. Era un hotel boutique en el centro de Madrid, en la calle del León, 10-28014 Madrid, un lugar que David había mencionado casualmente como un buen sitio para reuniones de negocios. No era una reunión, era una cita. Su mente procesó la información con una frialdad casi mecánica. No había lugar para la duda. La traición era palpable, tangible, hiriente. Cerró el chat, dejó el teléfono exactamente donde lo encontró y salió del baño. Su cuerpo entumecido. El agua de la ducha seguía cayendo, el sonido monótono llenando el silencio de su derrumbe. Se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, sintiendo el mundo girar a su alrededor. No lloró. No pudo. Era como si el dolor fuera tan inmenso que había cauterizado sus conductos lacrimales. Cuando David salió del baño, envuelto en una toalla, la encontró allí, sentada, pálida, como un fantasma. Ana, ¿estás bien? Te ves fatal. Su voz, una vez una melodía reconfortante, ahora sonaba a falsa preocupación, a un eco hueco. Ella levantó la cabeza, sus ojos fijos en los suyos. ¿Quién es Luna? El gaslighting volvió de inmediato. La sonrisa de David se tensó. Sus ojos se abrieron en un gesto de sorpresa fabricada. ¿Luna? ¿De qué hablas, Ana? No conozco a ninguna luna. ¿Estás soñando? No estoy soñando, dijo ella, su voz apenas un susurro. Tu teléfono, el chat.
Su rostro se transformó. La sorpresa dio paso a la... ¿Has revisado mi teléfono? ¿Cómo te atreves, Ana? ¿Cómo puedes ser tan desconfiada? Esto es una invasión de mi privacidad. ¿Estás loca? ¿Quién te crees que eres? Su voz subió de tono, llenando la habitación con su indignación fabricada. Después de todo lo que hago por ti, por nosotros, ¿así me pagas? ¿Sospechando? ¿Espiando? Ana se encogió, pero la rabia que sentía era más fuerte que el miedo. No me vengas con eso, David. No soy estúpida. Leí los mensajes. Leí sobre el hotel. La habitación 400. Él se detuvo, el color abandonando su rostro. El control se le escapaba y él lo sabía. La máscara se había roto. Su furia se desinfló, dejando a la vista una expresión de pánico y derrota. Ana, por favor, puedo explicarlo. No es lo que parece. Pero Ana ya no lo escuchaba. Había cruzado un umbral. El David que conocía había muerto en esa ducha, y un extraño, un mentiroso, había tomado su lugar. No hay nada que explicar, David. Lo sé todo. La confrontación directa había estallado en la intimidad de su dormitorio en la calle de Serrano, pero las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. El apartamento, antes su santuario, se había convertido en un campo de batalla. Ana no durmió esa noche. David intentó hablar, balbucear excusas, pedir perdón, pero sus palabras eran huecas, sin peso. Ella se levantó de la cama, sintiendo una fuerza nueva, fría y determinada. Se vistió y empezó a hacer una pequeña maleta con lo esencial. ¿A dónde vas?, preguntó David, su voz ahora llena de una desesperación genuina, el arrepentimiento asomando por fin. Lejos de ti, respondió Ana, su voz plana, desprovista de emoción. Necesito pensar, necesito espacio. Pero Ana, por favor, no me dejes. Lo siento, te juro que lo siento. Fue un error, una estupidez. No significa nada. Él se acercó a ella, intentando tocarla, pero ella retrocedió, su mirada fría como el hielo. Significa todo, David. Lo significa todo. Significa que nuestra vida, nuestros sueños, todo lo que creí que éramos, era una mentira. Tomó su pequeña maleta y salió del apartamento, dejando a David solo en el caos de sus mentiras. No sabía a dónde iba, solo que no podía seguir allí. Las calles de Madrid, apenas despuntando el alba, le ofrecieron un consuelo helado. Pidió un taxi y, sin un destino claro, le pidió al conductor que la llevara a la estación de Atocha. Necesitaba escapar de Madrid, de David, de la ruina de su vida. El tren de alta velocidad a Barcelona se deslizó por el campo español, llevando a Ana lejos del epicentro de su dolor. Su mente era un torbellino de emociones: rabia, tristeza, incredulidad y una punzada creciente de humillación. No solo la había engañado, sino que había intentado hacerla sentir loca, paranoica, una mujer irracional. El gaslighting, esa forma insidiosa de abuso psicológico, la había dejado cuestionando su propia realidad, su instinto, su cordura. Llegó a la estación de Barcelona Sants, con la ropa arrugada y el alma hecha pedazos. Había reservado una pequeña habitación en un hotel económico en el barrio gótico, cerca de la Catedral de Barcelona. Necesitaba un lugar anónimo, un refugio, donde pudiera lamer sus heridas sin la mirada inquisitiva de nadie. El hotel, en una estrecha calle empedrada cerca de Vía Laietana, era discreto y antiguo, con paredes de piedra y un aire melancólico que encajaba con su estado de ánimo. Se dejó caer en la cama, exhausta, y por fin permitió que las lágrimas brotaran, un torrente incontrolable de dolor. Lloró por el matrimonio que había creído tener, por los años invertidos, por el futuro que ahora se desdibujaba en una niebla de incertidumbre. Pasó los siguientes días en un limbo,
Caminaba sin rumbo por las calles de Barcelona, el sol mediterráneo, un contraste cruel con la oscuridad de su... Veía parejas cogidas de la mano, familias riendo, y sentía una envidia amarga, una soledad profunda. David la llamaba incesantemente. Enviaba mensajes suplicantes, pero Ana los ignoraba todos. No estaba lista para hablar, para escuchar más mentiras o promesas vacías. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud de la traición, para reconstruir los fragmentos de su identidad. Mientras su dolor se asentaba, una nueva emoción comenzó a emerger: la rabia. La rabia no solo por la infidelidad, sino por la manipulación, por el intento de hacerla dudar de sí misma. Empezó a recordar incidentes pasados, momentos en que David había desestimado sus preocupaciones, minimizado sus sentimientos, o la había convencido de que estaba exagerando o siendo demasiado sensible. El control financiero también empezó a cobrar sentido. Él siempre manejaba las cuentas para que ella no tuviera que preocuparse, y ella siempre había confiado. Ahora, se preguntaba qué otras mentiras se ocultaban bajo esa fachada de conveniencia. Decidió que necesitaba pruebas más sólidas, no solo para su propia paz mental, sino para lo que vendría después. Sabía que David, si se sentía acorralado, intentaría negar o tergiversar la verdad de nuevo. Regresó a Madrid una semana después, con una determinación férrea. No volvió al apartamento en calle de Serrano. En su lugar, se quedó en un hotel en el centro, cerca de la Plaza Mayor. Quería enfrentar a David, pero a su manera, en sus propios términos. Le envió un mensaje: necesito hablar contigo, sin mentiras, sin rodeos. Nos vemos en el lounge de The Principal Madrid Hotel, en la calle del Marqués de Valdá Iglesias, 1-28004 Madrid, mañana a las 7 de la tarde. Eligió un lugar público, elegante, donde David no pudiera explotar emocionalmente o intentar sus tácticas de gaslighting con la misma. Quería testigos, aunque fueran solo los camareros y otros huéspedes. David respondió casi de inmediato: por favor, Ana, hablemos, donde tú quieras. Haré lo que sea para arreglar esto. La desesperación en su tono era palpable. Al día siguiente, Ana se preparó con cuidado. No era una cita, era una batalla. Se puso un vestido que le daba confianza. Se maquilló sutilmente, intentando ocultar el cansancio en sus ojos. Quería lucir fuerte, inquebrantable. Llegó al lounge del hotel, un espacio elegante con poca luz, cómodos sillones de terciopelo y un suave murmullo de conversaciones. Eligió una mesa discreta, pero visible. Pidió un té de manzanilla, intentando calmar el tamborileo de su corazón. David llegó puntual, con el rostro demacrado, los ojos enrojecidos. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Ana, dijo, su voz apenas un susurro, mientras se sentaba frente a ella. Había una mezcla de culpa y miedo en su... No, David, dijo Ana, interrumpiéndole. No me digas Ana con ese tono de arrepentimiento. Quiero la verdad, toda la verdad. Ana, yo, lo siento mucho. Fui un imbécil, un completo estúpido. No es suficiente, David. Dime quién es ella. Dime desde cuándo. Dime por qué. Y dime qué otras cosas me has ocultado. David bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Su nombre es Luna. Es una arquitecta de un estudio con el que hemos estado colaborando. Empezó hace unos 6 meses. Fue una estupidez, Ana. Yo no sé qué me pasó. Estaba estresado. Me sentía, no sé, atrapado. Ella era nueva. Me hacía sentir diferente. ¿Diferente? Ana casi escupió la palabra. ¿Y yo? ¿Qué éramos nosotros, David? ¿Una rutina aburrida? ¿Un cheque en blanco? No, nunca. Tú eres mi vida, Ana.
Ella no significó nada, te lo juro. Fue un error. Un desliz que duró 6 meses. Un desliz con mensajes cariñosos y estancias en hoteles. Un desliz que te hizo mentirme y hacerme dudar de mi propia cordura. Eso no es un desliz, David. Eso es una traición calculada. La voz de Ana se había endurecido, cada palabra un golpe. La gente en las mesas cercanas, aunque discretas, notaban la tensión en su mesa. Ana, por favor. David intentó tomar su mano, pero ella la retiró. Quiero arreglar. Estoy dispuesto a ir a terapia, a lo que sea. Por favor, dame otra oportunidad. No se trata solo de la infidelidad, David. Ana continuó, ignorando su súplica. Se trata de la forma en que me has tratado. Me has manipulado. Me has hecho sentir que estaba loca. Y hay algo más. He revisado nuestras cuentas. ¿Por qué hay transferencias tan grandes a una cuenta que no conozco? ¿Por qué se ha vaciado el fondo de inversión que teníamos para la entrada del chalet? La cara de David palideció aún más. Este era el segundo golpe, el que no esperaba. Ana, eso es diferente. Eso es de negocios. ¿Negocios? Su voz ahora estaba llena de fría indignación. ¿Negocios que no me has consultado? ¿Negocios que han puesto en riesgo nuestros ahorros, nuestro futuro? ¿Con quién? Con Luna. ¿Es ella tu socia ahora también? El silencio de David fue su respuesta. No podía mentir. No ahora que Ana había desvelado la verdad en capas. Ana, por favor, escucha. La empresa estaba pasando por un momento difícil. Necesitaba liquidez rápida. Luna me ayudó a encontrar inversores. Y sí, algunos de esos fondos los pasé por una cuenta para agilizar el... Te juro que lo iba a recuperar todo. No quería preocuparte. Lo hacía por nosotros. La cabeza de Ana empezó a dar vueltas. No solo una amante, sino un posible fraude financiero. El golpe era doble, aplastante. Así que, no solo me engañas, sino que también juegas con nuestra seguridad financiera a mis espaldas. ¿Y todo esto, David, por nosotros? No me tomes por estúpido. ¿Has estado blanqueando dinero? ¿O invirtiendo en algo turbio? ¿Qué has hecho con nuestros ahorros? La voz de David se quebró. No, Ana, por favor. Nada de blanqueo. Fue una inversión, un riesgo. Quería multiplicarlo, para que pudiéramos comprar esa casa en la costa que siempre quisimos. Pensé que sería un golpe de suerte, pero no salió bien. Perdí parte de él. Y no te lo dije por vergüenza, por miedo a tu reacción. La magnitud de su engaño se desplegó ante... No era solo un asunto del corazón, sino una traición a su confianza económica, a la base misma de su futuro compartido. El chalet, los sueños de una familia, todo pendía de un hilo. Así que, para resumir, dijo Ana, su voz baja y cargada de veneno, me engañas con tu colega, me haces dudar de mi juicio, y para colmo, arriesgas y pierdes una parte significativa de nuestros ahorros sin decirme una palabra. ¿Qué más me has ocultado, David? ¿Hay deudas? ¿Estás en bancarrota? ¿Vamos a perder el apartamento? Las palabras eran dagas que se clavaban en el pecho de David. No, el apartamento no está en riesgo, solo parte del fondo de inversión. Intentaré recuperarlo, Ana. Te juro que lo haré. Dime qué tengo que hacer. Pero ya era demasiado tarde. El daño era irreparable. Lo que tienes que hacer, David, es aceptar las consecuencias. Se acabó. Nuestro matrimonio se acabó. David la miró con los ojos llenos de lágrimas, un hombre roto y derrotado. Ana, por favor, no me hagas esto. No puedo vivir sin ti. Has estado viviendo sin mí por 6 meses, David. Vivías una doble vida. Esta es la realidad. Tú la creaste. Se puso de pie, su silla rasgando el suelo ligeramente. No te molestaré más. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Y sin una mirada atrás, Ana se alejó del lounge.
dejando a David solo con su vergüenza, sus mentiras y las consecuencias de sus acciones. El aire fresco de la calle de Alcalá la recibió, pero la libertad se sentía agridulce, mezclada con el sabor amargo de la desilusión. El proceso de divorcio fue tan frío y calculado como los ojos de los abogados que lo orquestaron. Ana se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler en el barrio de Chamberí, en la calle de Almagro, 33-280-10 Madrid. Era un piso modesto, pero lo sentía como su santuario, un lugar donde podía empezar a reconstruirse lejos de los fantasmas del pasado. La luz que entraba por la ventana, aunque menor que en el antiguo apartamento, era una promesa de nuevos amanecer. David, por su parte, intentó una última vez suplicar. Envió flores, mensajes de texto desesperados, incluso apareció una vez en la puerta de su nuevo apartamento. Pero Ana se mantuvo firme. La traición había sido demasiado profunda, demasiado multifacética. La infidelidad era solo la punta del iceberg de un engaño mucho mayor que había socavado la misma base de su relación. No solo había compartido su cuerpo con otra mujer, sino que había puesto en riesgo su estabilidad financiera y, lo más doloroso, había intentado destruir su cordura con el gaslighting, haciéndola dudar de su propia intuición. Los abogados se encargaron de la parte legal y financiera. El fondo de inversión perdido era irrecuperable en su totalidad. Un duro. David tuvo que asumir la responsabilidad por ello, lo que significó la venta de algunas de sus acciones y propiedades para compensar la pérdida y asegurar una distribución equitativa de los bienes restantes. El apartamento de la calle de Serrano sería vendido, y las ganancias se dividirían. Ana, aunque dolida por la pérdida del hogar que habían construido juntos, sintió un extraño alivio. No quería más vivir en un espacio lleno de recuerdos contaminados. El acuerdo de divorcio fue redactado con minuciosidad. Ana se aseguró de que se incluyera una cláusula sobre la compensación económica por el daño causado por la mala gestión financiera de David, además de la división de bienes conyugales. No había hijos de por medio, lo que simplificó el proceso legal, pero no el emocional. La tristeza de no haber formado una familia con el hombre que amaba persistió. Un vacío doloroso en su corazón. Los meses que siguieron al divorcio fueron un período de profunda introspección y sanación para Ana. Asistió a terapia, donde desentrañó los patrones de control y manipulación a los que David la había sometido. Aprendió a reconocer las señales del gaslighting, a confiar en su propia voz interior y a reafirmar su valor. No fue un camino fácil. Hubo días en los que la tristeza la abrumaba, noches en las que la soledad era un peso insoportable. Pero poco a poco la niebla empezó a disipar. Una tarde, mientras estaba en una cafetería en la plaza de Olavide, no muy lejos de su nuevo apartamento, Ana se encontró con Sofía, su amiga. Estaban sentadas en la terraza, el bullicio de la vida madrileña a su alrededor. El sol de la tarde caía sobre ellas, cálido y reconfortante. ¿Cómo estás realmente, Ana?, preguntó Sofía, su voz suave y llena de preocupación. Ana suspiró, pero esta vez no había tristeza en el sonido. Mejor, Sofía, mucho mejor. Todavía duele, pero ya no es un dolor que me paraliza. Es un dolor que me enseña. Aprendí a no ignorar mi intuición. Aprendí que la confianza se construye con acciones, no con palabras vacías. Me alegro tanto de oírte decir eso, dijo Sofía, tomando su mano. Siempre supe que eras fuerte. No lo sentía así en ese momento. Ana sonrió, débilmente. Él casi me convence de que estaba perdiendo la cabeza. Pero ya no. Ahora sé que merezco más. Merezco la verdad, la honestidad y si no las tengo, soy capaz de irme y construirlas para mí misma. La conversación se extendió, hablando de futuro, de planes,
de viajes que Ana quería hacer. Ya no había sombra de David sobre su vida. Un año después, el apartamento en la calle de Serrano fue finalmente vendido. Ana firmó los papeles en la oficina de su abogado en el Paseo de la Castellana, 428046 Madrid. La oficina era impersonal, fría, pero para Ana era el cierre de un capítulo. David no estaba. Sus abogados se encargaron de todo. No sintió tristeza, solo una profunda sensación de liberación. La casa, que una vez fue el escenario de sus sueños y luego de su desilusión, ahora era solo un bien material, sin valor emocional para ella. Con su parte de la venta y los fondos que había recuperado, Ana decidió invertir en algo que siempre había querido: un pequeño negocio propio, una librería-cafetería en su amado Chambéry. Era un proyecto que la llenaba de entusiasmo, una forma de canalizar su energía y su creatividad. David, por su parte, se encontró enfrentando las consecuencias de sus actos de otras maneras. Su empresa sufrió un revés debido a sus imprudentes inversiones, y su reputación profesional se vio empañada. Luna, la arquitecta, había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado, dejando tras de sí solo un rastro de... La soledad se había convertido en su compañera constante, y el arrepentimiento en una sombra persistente. Había perdido no solo a su esposa, sino también su integridad y gran parte de su fortuna. El precio de la traición era alto. Ana, en cambio, floreció. Había resurgido de las cenizas de su matrimonio, más fuerte, más sabia y más auténtica. La cicatriz de la traición permanecía, un recordatorio de lo que había superado, pero ya no la definía. Miró por la ventana de su pequeña librería-cafetería, el aroma a café y libros nuevos llenando el aire. El sol de la tarde se filtraba por los cristales, iluminando el polvo danzante en el aire y la promesa de un nuevo comienzo. El tic-tac del reloj ya no le recordaba el tiempo perdido, sino el tiempo que ahora era suyo para vivir, para crear, para amar. La historia de David y Ana había terminado, pero la de Ana, en toda su complejidad y resiliencia, apenas estaba comenzando. Ella había ganado su libertad, y lo más importante, se había recuperado a sí misma. La verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de una vida plena, construida sobre cimientos de autenticidad y autorrespeto. Con su parte de la venta y los fondos que había recuperado, Ana decidió invertir en algo que siempre había querido: un pequeño negocio propio, una librería-cafetería en su amado Chambéry. Era un proyecto que la llenaba de entusiasmo, una forma de canalizar su energía y su creatividad. David, por su parte, se encontró enfrentando las consecuencias de sus actos de otras maneras. Su empresa sufrió un revés debido a sus imprudentes inversiones, y su reputación profesional se vio empañada. Luna, la arquitecta, había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado, dejando tras de sí solo un rastro de destrucción. La soledad se había convertido en su compañera constante, y el arrepentimiento en una sombra persistente. Había perdido no solo a su esposa, sino también su integridad y gran parte de su fortuna. El precio de la traición era alto. Ana, en cambio, floreció. Había resurgido de las cenizas de su matrimonio, más fuerte, más sabia y más auténtica. La cicatriz de la traición permanecía, un recordatorio de lo que había superado, pero ya no la definía. Miró por la ventana de su pequeña librería-cafetería, el aroma a café y libros nuevos llenando el aire. El sol de la tarde se filtraba por los cristales, iluminando el polvo danzante en el aire y la promesa de un nuevo comienzo. El tic-tac del reloj ya no le recordaba el tiempo perdido, sino el tiempo que ahora era suyo para vivir, para crear, para amar. La historia de David y Ana había terminado, pero la de Ana, en toda su complejidad y resiliencia, apenas estaba comenzando. Ella había ganado su libertad, y lo más importante, se había recuperado a sí misma.
La verdad había salido a la luz, y con ella la posibilidad de una vida plena, construida sobre cimientos de autenticidad y autorrespeto. La búsqueda del local perfecto llevó a Ana por las callejuelas de Chambéry, un barrio que siempre había adorado por su atmósfera bohemia y su sentido de comunidad. Tras varias semanas, encontró un espacio ideal en la calle Ponzano, no muy grande, pero con grandes ventanales que prometían mucha luz natural y una fachada que invitaba a entrar. El edificio, de corte clásico madrileño, tenía ese encanto que solo los años confieren. El nombre no tardó en surgir en su mente, casi como una revelación. El hilo de Ari. Le gustaba la referencia al mito, la idea de un lugar donde uno podía encontrar su camino a través de las historias, donde los libros y el café servían de guía en el laberinto de la vida. La reforma fue un trabajo de amor. Ana se involucró en cada detalle, desde la elección de los estantes de madera oscura que se extendían hasta el techo, hasta los sillones cómodos y mullidos en los que uno querría perderse durante. Quería que el espacio fuera cálido, acogedor, un refugio del bullicio de la ciudad. Las paredes se pintaron de un tono crema suave. Las luces eran cálidas y estratégicamente colocadas para realzar el brillo de los lomos de los libros. En la zona de cafetería, una máquina de espresso reluciente prometía el aroma constante que ella tanto amaba. Detrás de la barra, una pizarra mostraría las especialidades del día: café de origen, infusiones exóticas y una selección de repostería casera. Sofía la visitaba a menudo durante la reforma, trayendo comida y ánimos, admirando la visión de Ana. «Es perfecto, Ana», decía. «Cada rincón tiene tu esencia». Para el equipo, Ana buscó personas que compartieran su pasión. Contrató a Elena, una joven barista con una sonrisa contagiosa y un conocimiento enciclopédico sobre el café, y a Ricardo, un librero de mediana edad, algo excéntrico y con gafas en la punta de la nariz, que podía recomendar el libro exacto para cada estado. Ambos se convirtieron rápidamente en más que empleados. Eran colaboradores, parte de la familia que Ana estaba construyendo. Con ellos, la energía del local vibraba con un propósito compartido. La inauguración fue un día lleno de emociones encontradas. El local se llenó de amigos, vecinos curiosos y algunos antiguos colegas de Ana que se acercaron a felicitarla. Sofía estaba allí, radiante, brindando con café. El ambiente era festivo. El aroma a café recién molido y papel nuevo se mezclaba con las risas y las conversaciones. Ana se sentía abrumada, pero feliz, con una sensación de orgullo que nunca antes había experimentado. Había creado algo tangible, algo hermoso, por sí misma. No era un logro impuesto por otros, ni una validación externa. Era la manifestación de su propia fuerza interior. Esa noche, cuando las luces se apagaron y el último cliente se fue, Ana se quedó un rato, contemplando su librería, sintiendo el cansancio, pero también una profunda paz. El tic-tac del reloj parecía ahora una melodía, un compás que marcaba el inicio de una nueva y emocionante sinfonía. Los primeros meses de El hilo de Ariadna fueron un torbellino. Ana trabajaba incansablemente, aprendiendo sobre gestión de inventarios, marketing en redes sociales y la delicada danza de equilibrar los libros de contabilidad. Hubo momentos de estrés, de dudas, noches en las que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Un día, una tubería reventó en la cocina, y otro, el sistema de calefacción falló en pleno invierno. Pero cada obstáculo era una oportunidad para aprender, para demostrarse a sí misma de lo que era capaz. Elena era una máquina de hacer café, siempre con una sugerencia ingeniosa para promocionar el latte de la semana. Ricardo, con su calma y su vasto conocimiento literario, se encargaba de las recomendaciones, creando conexiones genuinas con los clientes. Poco a poco, el hilo de Ariadna
comenzó a ganarse su reputación como un rincón especial en Chambéry. Los clientes se convirtieron en una parte esencial de la vida de Ana. Había la señora Carmen, una anciana que compraba novelas románticas y siempre pedía un té de rooibos con leche de avena. Estaba el estudiante universitario, Pablo, que se pasaba horas en un rincón con su portátil, bebiendo café negro y consultando libros de filosofía. Y luego estaban los grupos de lectura que empezaron a formarse, eligiendo el hilo de Ariadna como su punto de encuentro, llenando el espacio con debates animados y risa. Ana disfrutaba de observar estas interacciones, de ver cómo su espacio se convertía en un microcosmos de historias. Una mañana de primavera, mientras organizaba una nueva remesa de libros de poesía, Ana levantó la vista para encontrarse con la mirada de un hombre que acababa de entrar. Era alto, con el pelo oscuro salpicado de canas en las sienes, y unos ojos de un azul intenso que denotaban una profundidad inusual. Llevaba una chaqueta de tweed y un maletín de cuero. No era la primera vez que lo veía. Había venido varias veces, siempre pidiendo un café solo y sentándose en el rincón más tranquilo, inmerso en un libro que traía consigo o uno que elegía de los estantes. Su presencia era discreta, pero había algo en él que le intrigaba. Hoy, sin embargo, sus miradas se cruzaron, y él le dedicó una sonrisa tímida pero genuina. «Disculpe», dijo el hombre, con una voz suave y melódica. «Estoy buscando un ejemplar de Las ciudades invisibles de Italo Calvino. ¿Lo tienen por casualidad?» Ana se sintió sonrojar ligeramente. «Sí, creo que sí», respondió, dirigiéndose al estante de literatura universal. «Es uno de mis favoritos». «¿De verdad?», replicó él acercándose. «El mío también». Su prosa es como una meditación. Encontró el libro y se lo entregó. Sus dedos rozaron brevemente. Una pequeña descarga eléctrica. «Me alegra que tengamos algo en común entonces», dijo Ana, con una sonrisa más amplia. «Javier, mi nombre es Javier», se presentó él, extendiendo una mano. «Ana». «Un placer», respondió ella, estrechando su mano. Su piel era cálida y firme. «El placer es mío, Ana. Su librería es un oasis. He estado viniendo estas últimas semanas y me encanta la atmósfera que ha creado». «Muchas gracias, Javier. Es un proyecto personal. Se nota cada libro, cada detalle. Habla de pasión». «¿Es librera de toda la vida?». Ana rió. «No, en absoluto. Soy una recién llegada al mundo de los libros. Antes, mi vida era diferente». No quería entrar en detalles, pero Javier no presionó. Su mirada era de curiosidad amable, no intrusiva. «Bueno, pues bienvenida. Ha encontrado su vocación, me parece». Javier pagó por el libro y pidió su café. «Hoy me sentaré en la mesa junto a la ventana, si no le importa». «Claro que no», dijo Ana, observándole mientras se dirigía a su rincón habitual. Una nueva chispa se había encendido en su interior, una que no había sentido en mucho tiempo. En los días siguientes, las interacciones con Javier se hicieron más frecuentes. Siempre elegía un libro nuevo, o bien comentaba sobre el que estaba leyendo, y siempre pedía un café con el que se retiraba a su rincón. Pero antes o después, sus caminos se cruzaban en los pasillos, o él se acercaba a la barra para charlar un momento. Descubrió que Javier era profesor de Historia del Arte en la Complutense, un apasionado de la arquitectura y la literatura. Sus conversaciones eran fluidas, inteligentes, llenas de referencias culturales y un humor sutil que a Ana le encantaba. Hablaban de todo, desde la última exposición en el Museo del Prado hasta la crisis climática, desde la poesía simbolista hasta la mejor manera de preparar un risotto. Con Sofía, Ana compartía sus impresiones. «Hay un cliente nuevo», le dijo un día, mientras tomaban un café después del horario de cierre. «Se llama Javier.
Es profesor de universidad y es diferente. Sofía la miró con una ceja arqueada y una sonrisa pícara. ¿Diferente cómo? ¿Diferente de David? Ana se encogió de hombros. Sí, diferente de David. Muy diferente. Es tranquilo, pero con una mente brillante. Es respetuoso, pero también muy directo en sus opiniones. Y tiene una forma de mirarte que te hace sentir tu vista. Oh, Ana, eso suena prometedor, exclamó Sofía, emocionada. Después de tanto tiempo, te mereces a alguien que te vea de verdad. Ana sintió un escalofrío de miedo. Había aprendido a no confiar ciegamente, a leer entre líneas. David había sido un maestro del engaño, de la manipulación emocional. La idea de volver a abrirse a alguien, de volver a ser vulnerable, era aterradora. ¿Y si me equivoco de nuevo, Sofía? ¿Y si no soy capaz de ver las señales esta vez? Sofía tomó su mano, su expresión ahora seria. Ana, no eres la misma persona que eras entonces. Has crecido, has sanado, ahora conoces tu valor. Y si alguien intenta cruzar esa línea, estoy segura de que lo sabrás y, lo más importante, sabrás cómo marcharte. Pero no puedes cerrar tu corazón por miedo al pasado. Eso sería dejar que David ganara, incluso después de todo lo que has superado. Las palabras de Sofía resonaron en ella. Tenía razón. El miedo era una jaula que no quería volver a habitar. Decidió que, al menos, podía permitirse el lujo de la curiosidad. Una tarde, mientras Javier terminaba su café y se preparaba para irse, se detuvo en la caja. Ana, dijo, con un tono ligeramente vacilante, me preguntaba si alguna vez tiene un momento libre, me encantaría invitarla a cenar o a tomar algo, solo para seguir nuestras conversaciones fuera de los estantes. Ana sintió un aleteo en el estómago. La invitación. El momento de la verdad. Recordó las palabras de Sofía. Respiró. Me encantaría, Javier, respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Aunque mis horas son un poco irregulares con la librería, estoy segura de que podemos encontrar un hueco. Javier sonrió, y sus ojos azules brillaron con una genuina alegría. Excelente. Déjeme su número y le escribo para coordinar. Esa noche, cuando llegó a su apartamento, se sintió como una adolescente. El teléfono en su mano se sentía pesado. Se había mudado a un coqueto apartamento en la misma calle de su librería, un segundo piso con vistas a un pequeño parque arbolado. Era un espacio más pequeño que el de Serrano, pero lo había decorado con su propio estilo, cuadros coloridos, plantas por doquier, una biblioteca propia con sus libros más preciados. Era un lugar que realmente se sentía como suyo, un nido de paz. Se preparó una infusión y se sentó en el sofá, esperando. Cuando vibró un mensaje corto y conciso de Javier, su corazón dio un vuelco. La primera cita fue en un pequeño restaurante cerca de la Plaza Mayor, un lugar discreto con comida castellana deliciosa. Ana se puso un vestido que hacía resaltar sus ojos y se sintió nerviosa, pero también emocionada. Javier llegó puntual, con una chaqueta elegante y una sonrisa que la tranquilizó al instante. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de sus vidas, de sus pasiones. Javier le habló de su trabajo en la universidad, de su amor por los viajes y la arqueología, de su hija, ya adulta, que vivía en Londres. Ana, por su parte, se abrió con cautela sobre su pasado, sobre el divorcio, sobre cómo el hilo de Ariadna era su renacimiento. Javier la escuchó con una atención y una empatía que Ana no había conocido antes. No había juicios, solo comprensión. Lo que David hizo fue despreciable, dijo Javier con voz pausada, cuando Ana terminó de contar su historia. Pero, lo que has hecho tú, eso es admirable. Transformar el dolor en algo tan hermoso como esta librería y recuperarte a ti misma con tanta fuerza. Eso es la verdadera resiliencia.
Sus palabras tocaron una fibra profunda en Ana. Le hizo sentir que no era una víctima, sino una superviviente, una creadora. La cena terminó con una agradable sensación de conexión y la promesa de una segunda cita. A medida que las citas se sucedían, Ana y Javier construyeron una amistad que poco a poco se transformó en algo más. Pasaban las tardes en museos, paseando por el Retiro, o simplemente sentados en un banco en la plaza de Olavide, observando la vida pasar, compartiendo sus pensamientos más íntimos. Javier era un hombre paciente, observador y con una profunda integridad. Nunca la presionó. Siempre respetó sus tiempos y sus espacios. Le enseñó a Ana que la confianza podía reconstruirse, ladrillo a ladrillo, con acciones consistentes y una comunicación honesta. Con él, Ana sentía que podía ser completamente ella misma, sin máscaras, sin miedos. Podía hablar de sus temores, de sus inseguridades, y él la escuchaba, la sostenía, sin intentar arreglarla, solo acompañándola. El amor llegó de forma natural, suavemente, como el cambio de estación. No fue un amor tempestuoso o arrollador, sino uno profundo, tranquilo y edificante. Una tarde, después de una exposición de Goya en el Prado, se detuvieron en un pequeño café. Javier tomó su mano sobre la mesa. Ana, dijo, sus ojos azules, fijos en los de ella. No sé cómo sucedió, pero me he enamorado de ti, de tu fuerza, de tu inteligencia, de la pasión con la que vives y creas. Sé que has pasado por mucho, y no espero nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. Las lágrimas brotaron en los ojos de Ana, lágrimas de alivio, de gratitud. Yo también, Javier, susurró, apretando su mano. Yo también me he enamorado de ti. Era la primera vez en años que pronunciaba esas palabras con sinceridad, sin dolor. Fue un momento de pura vulnerabilidad y felicidad. No había promesas grandiosas, solo la simple y poderosa verdad de dos corazones conectándose. Mientras Ana exploraba esta nueva felicidad, la vida de David se desmoronaba. Sus inversiones imprudentes no solo habían dañado su empresa, sino que lo habían dejado en una situación financiera precaria. La venta de la casa en Serrano y la compensación a Ana, aunque justa, había sido un golpe más a sus ya menguadas arcas. Su reputación profesional, una vez impecable, ahora era sinónimo de fraude y mala gestión. Los antiguos socios lo evitaban, los clientes se alejaban, el círculo social que Luna le había proporcionado se había disipado como humo. Se encontró solo en su lujoso apartamento, ahora vacío de risas y compañía, enfrentándose a la realidad de sus decisiones. La soledad lo carcomía. La bebida se convirtió en su única compañera. Los días se fusionaban en una niebla de autocompasión y resentimiento. Intentó contactar a Luna, pero su número estaba desconectado. Las pocas veces que se atrevió a salir a la calle, sentía las miradas, los susurros. El brillante David de antes, el hombre de éxito y encanto, se había convertido en una sombra de sí mismo. La arrogancia había sido reemplazada por una amargura profunda y el carisma por una desesperación palpable. Su reflejo en el espejo le mostraba un hombre envejecido prematuramente, con ojos hundidos y una expresión de derrota. La ironía era cruel. Había sacrificado todo por un espejismo de poder y placer, y ahora no le quedaba nada más que las cenizas de su propia destrucción. Un día, mientras Ana estaba en la librería, Ricardo se acercó con el periódico en la mano, una expresión de sorpresa en su rostro. «Señora Ana, ¿ha visto esto? Es sobre el señor David». Ana tomó el periódico. La noticia era pequeña, casi escondida en la sección de economía, pero su titular era contundente. Antiguo empresario David Fuentes, declarados en bancarrota, enfrentando cargos por fraude fiscal. El artículo detallaba la caída en desgracia de su exmarido, las deudas,
las demandas. No había fotos, solo el nombre y la fría realidad de las consecuencias. Ana sintió una punzada, no de alegría, sino de una melancólica confirmación. No había rastro de luna en la historia. Su paso por la vida de David había sido efímero y destructivo, tal como Ana había sospechado. La noticia no le produjo satisfacción, sino una tristeza silenciosa por la vida desperdiciada, por el potencial que David había arrojado por la boca. Era el capítulo final de esa parte de su vida, la prueba definitiva de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Devolvió el periódico a Ricardo con un suspiro. Espero que encuentre la manera de reconstruir su vida, Ricardo, dijo, con una sinceridad que sorprendió a su empleado. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero en su fuero interno, Ana sabía que la reconstrucción de David requeriría una introspección y un cambio que él siempre había evitado. La librería El Hilo de Ariadna florecía. Se había convertido en un punto de encuentro cultural en Chamberí, organizando presentaciones de libros, talleres de escritura y noches de poesía. Ana encontró una alegría inmensa en su trabajo, en la comunidad que había construido. Su creatividad se desbordaba en la elección de nuevos títulos, en la curaduría de eventos, en la creación de un ambiente donde cada persona se sintiera bienvenida y valorada. Elena y Ricardo eran sus pilares, el alma del lugar. Su relación con Javier se profundizó. Él era su ancla, su compañero en esta nueva etapa de la vida. Juntos, viajaron, exploraron rincones de España que Ana nunca había visitado, y compartieron la quietud de los domingos por la mañana leyendo juntos en la cama. Javier le presentó a su hija, Clara, una joven brillante y con un espíritu aventurero, quien rápidamente se encariñó. La familia que Ana no había podido formar con David, ahora la encontraba, de una forma diferente y quizás más auténtica, con Javier y Clara. No era la familia tradicional que había soñado, sino una familia elegida, construida sobre el amor, el respeto y la comprensión. Un año después de la inauguración de la librería, Ana organizó una pequeña celebración. El local estaba lleno de clientes, amigos y vecinos. Sofía y Javier estaban a su lado, sus sonrisas llenas de orgullo. La música suave llenaba el aire, y el aroma a café y vino se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Ana levantó una copa. Quiero agradecerles a todos, dijo, su voz resonando en el espacio acogedor. A Elena, a Ricardo, a Sofía, a Javier, a todos los que han hecho de El Hilo de Ariadna no solo una librería, sino un hogar. Gracias por creer en mí, por ser parte de este viaje. Las palabras le salieron del corazón. Miró a los rostros sonrientes a su alrededor. Pensó en la Ana de hace unos años, rota y perdida, y en la mujer que era ahora, fuerte, segura, plena. El camino había sido arduo, pero cada paso, cada lágrima, cada victoria, la había traído hasta aquí. Había aprendido que el verdadero amor no era control ni posesión, sino libertad y crecimiento mutuo. Que la felicidad no se encontraba en lo que se poseía, sino en lo que se creaba y en las conexiones que se tejían. Esa noche, cuando los últimos invitados se fueron y solo quedaron Sofía y Javier, Ana se sintió embargada por una profunda gratitud. Mira esto, dijo, extendiendo los brazos, abarcando la librería. Es más de lo que jamás pude haber imaginado. Javier la abrazó, su barbilla apoyada en su cabeza. Es el reflejo de tu alma, Ana, un lugar lleno de historias, de sabiduría, de belleza. Eres la persona más resiliente que conozco. Sofía asintió, sus ojos brillantes. Y apenas estás empezando. Tu hilo de Ariadna apenas comienza a desenrollarse. Ana sonrió, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes de la calle Ponzano. La noche madrileña era un lienzo de posibilidades,
La cicatriz de la traición ya no era una herida abierta, sino una parte de su historia, un recordatorio de su capacidad de sanar y transformarse. Había trascendido el dolor, había convertido la ceniza en... El futuro se extendía ante ella, no como un destino prescrito, sino como un libro en blanco, lleno de páginas esperando ser escritas con audacia, con amor, con la sabiduría que solo la vida puede. Y por primera vez en mucho tiempo, Ana no solo estaba viviendo, sino que estaba floreciendo, abrazando cada momento, con una plenitud y una alegría inquebrantables, sabiendo que el verdadero tesoro no era el oro ni las propiedades, sino la autenticidad de su propio ser y la libertad de amar y ser amada, tal como la historia de David se había esfumado en la penumbra de sus malas decisiones, pero la de Ana, por el contrario, brillaba con la luz de 1000 auroras, un faro de esperanza y fortaleza en el corazón de Madrid. Los días de Ana transcurrían en una armonía que le parecía casi milagrosa. Se levantaba temprano, antes de que el sol llenara por completo las calles de Chamberí, disfrutando de la quietud de su preparaba un café en su pequeña cocina y se sentaba junto a la ventana, observando el despertar de la ciudad. Esos momentos de silencio eran sagrados para ella, un espacio para la meditación y la planificación del día, para saborear la libertad que tanto le había costado conseguir. Ya no había prisa, ni ansiedad, solo la dulce anticipación de las horas venideras. En el hilo de Ariadna, la rutina se había asentado. Elena, con su energía inagotable, se encargaba de la máquina de café, creando obras de arte con la espuma de leche y memorizando las bebidas favoritas de cada cliente habitual. Ricardo, detrás de su mostrador de madera oscura, era el guardián de las historias, siempre dispuesto a guiar a un lector perdido o a entablar una profunda conversación sobre metafísica o la novela. Ana, por su parte, se dedicaba a la curaduría de libros, a organizar eventos y a supervisar que todo funcionara como un reloj. Pero su rol iba más allá de la gestión. Ella era el corazón de la librería, la persona que había imbuido al lugar de su propia calidez y resiliencia. Las charlas con Sofía eran un bálsamo para el alma de Ana. Cada semana se encontraban en su librería o en alguna terraza cercana, compartiendo un vino o un... Sofía había sido testigo de su descenso a la oscuridad y de su glorioso ascenso, y su presencia era un recordatorio constante de la amistad incondicional. «Te veo tan diferente, Ana», decía Sofía un día, mientras observaban el bullicio de la plaza de Olavide desde la terraza. «Radiante, como si hubieras encontrado tu propio sol interior». «Y lo he hecho, Sofía», respondía Ana, con una sonrisa sincera. «No es que no tenga días malos o momentos de duda, pero ahora sé cómo gestionarlo. Sé que soy dueña de mis emociones y de mis decisiones, y que tengo a personas maravillosas como tú y Javier a mi lado». Su relación con Javier continuaba floreciendo, como una flor que se abre lentamente, revelando pétalos de delicada belleza. Javier no solo la amaba, la admiraba profundamente. Le escribía poemas cortos que dejaba entre las páginas de los libros que Ana le recomendaba, o le enviaba mensajes de texto con reflexiones sobre la vida y el arte. Con él, Ana sentía una paz que nunca antes había experimentado. No había juegos de poder, ni manipulación, solo una conexión genuina y un deseo mutuo de apoyo y crecimiento. Javier le enseñó a Ana a confiar de nuevo, a dejar caer las barreras que había levantado para protegerse. Le mostró que la vulnerabilidad no era debilidad, sino una forma de conexión profunda. Los fines de semana, a menudo se escapaban exploraban pueblos medievales en Castilla, hacían senderismo en la sierra, o simplemente se sentaban en alguna playa de la costa, escuchando el sonido de las olas. Esos momentos eran valiosos, alejados del ajetreo de la vida cotidiana,
permitiéndoles profundizar en su relación. Ana descubrió que Javier también tenía sus propias cicatrices, sus propias historias de pérdidas y desafíos, lo que hacía que su conexión fuera aún más auténtica. No eran dos mitades buscando completarse, sino dos seres completos que elegían caminar juntos, enriqueciéndose mutuamente. La hija de Javier, Clara, se había convertido en una amiga para Ana. Clara, una joven arquitecta con una mente brillante y un espíritu libre, se mudaba de Londres a Madrid para trabajar en un importante estudio. Pasaban horas charlando sobre diseño, literatura y viaje. Ana sentía que estaba construyendo una nueva familia, no por obligación, sino por elección, por el amor y la afinidad que compartían. Era una bendición inesperada, un regalo del universo que la llenaba de una alegría serena. El hilo de Ariadna seguía expandiéndose. Ana introdujo un club de lectura en inglés y otro en francés, atrayendo a la comunidad internacional de Madrid. Organizó charlas con autores emergentes, y la librería se convirtió en un referente cultural en el... Había incluso un pequeño rincón infantil, con cuentacuentos los sábados por la mañana, que atraía a familias enteras. Ver las caras de los niños iluminarse con las historias le producía una profunda satisfacción a Ana. Era su contribución al mundo, un espacio donde la imaginación y el conocimiento podían florecer. Mientras Ana ascendía, la caída de David se volvía más pronunciada. La bancarrota de su empresa no era el final de sus problemas. La investigación por fraude fiscal se intensificó y pronto se vio enfrentado a cargos penales. Los antiguos lujos de su vida se evaporaron. Tuvo que vender su apartamento en Madrid, el último vestigio de su antigua fortuna, para pagar deudas y honorarios legales. Se mudó a un pequeño piso en la periferia, solo y sin el apoyo de nadie. La arrogancia que una vez lo había definido se había transformado en una desesperación. Los amigos se habían esfumado, y Luna no había vuelto a aparecer en su vida. Había intentado contactar con personas de su pasado, pero la mayoría le había dado la espalda, cansados de sus dramas y de su manipulación. La última vez que Ana supo algo de David fue a través de un antiguo colega de él, que la encontró por casualidad en un supermercado. David está muy mal, Ana, le había dicho con una expresión de lástima. Ha perdido todo. Se le ve muy envejecido, casi irreconocible. Ana escuchó con atención, sintiendo una punzada de compasión, pero también la certeza de que su camino y el de David se habían separado de forma irrevocable. No había vuelta atrás, no había rencor, solo una aceptación tranquila de la realidad. David estaba cosechando lo que había sembrado, y ella no podía hacer nada por él, ni tampoco sentía la necesidad de hacerlo. Había cumplido con su parte, se había desvinculado, y ahora era libre. La vida de Ana era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Había reconstruido su vida desde los cimientos, no solo sobreviviendo a la tormenta, sino emergiendo de ella con una fuerza y una sabiduría que nunca hubiera imaginado. La cicatriz de la traición permanecía, sí, pero era ahora una marca de victoria, no de herida. Era un recordatorio de la mujer que había sido y de la mujer en la que se había convertido. Una mujer que se había atrevido a confiar en sí misma, a escuchar su voz interior y a construir una vida auténtica, llena de propósito y amor. Una tarde de otoño, mientras caían las hojas ocres sobre las calles de Chamberí, Ana se encontró sentada en el interior de su librería, observando la lluvia caer suavemente sobre los ventanales. La luz de la tarde se filtraba, creando un ambiente mágico entre los estantes repletos de libros. Javier estaba sentado frente a ella, leyendo un ejemplar de 100 años de soledad, su rostro iluminado por la lectura. Clara había pasado a saludar y se había quedado charlando con Elena en la barra. Sofía le había enviado un mensaje anunciando que pasaría más.
Ana cerró los ojos por un momento, aspirando el aroma a café y a papel viejo, mezclado con el sutil perfume de las flores frescas que siempre adornaban el mostrador. Escuchó las risas de sus empleados, el suave murmullo de las páginas que Javier pasaba, el cliqueteo de la lluvia contra el cristal. Era el sonido de una vida plena, de un hogar construido no sobre cimientos de propiedades o bienes materiales, sino sobre el amor, la conexión y la autenticidad. El tic-tac del reloj en la pared de la librería ya no era un recordatorio de las horas perdidas o del tiempo robado, sino un dulce compás que marcaba el ritmo de un presente vivido con intensidad y gratitud, y la promesa de un futuro abierto, luminoso y lleno de posibilidades. Ana sonrió. La verdad finalmente había salido a la luz, iluminando su camino. Había recuperado su libertad, su voz, y lo más importante, se había recuperado a sí mismo. La historia de David era solo un eco lejano, una nota disonante que se había desvanecido. La historia de Ana, sin embargo, con su complejidad, su resiliencia y su belleza, apenas estaba comenzando, escribiéndose día a día en las páginas de su propia vida, un relato de empoderamiento, amor y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Cada libro vendido, cada café servido, cada conversación compartida, era un capítulo en su nueva odisea, una oda a la vida que había elegido para sí misma, con la certeza de que la felicidad no era un destino, sino un viaje, y ella finalmente estaba al volante. Y Madrid, su amada ciudad, con sus rincones llenos de historia y sus plazas vibrantes de vida, era el escenario perfecto para este nuevo y glorioso. La librería, con cada día que pasaba, no solo era un negocio, sino un ente vivo, que respiraba las historias de sus clientes y la pasión de su equipo. Ana había aprendido a delegar, a confiar en el juicio de Elena para las nuevas tendencias en café y en la sabiduría de Ricardo para las joyas literarias menos conocidas. Esto le permitía a ella tener más tiempo para la creatividad, para explorar nuevas ideas para el espacio, como la introducción de una pequeña sección de arte local donde los pintores y escultores de Chamberí podían exponer sus obras. La pared de ladrillo visto, estratégicamente iluminada, se convirtió en una galería en miniatura, añadiendo otra capa de riqueza cultural al hilo de... Un día, mientras Ana revisaba un manuscrito que un joven autor local le había entregado, buscando una oportunidad para publicar su primera obra, Sofía entró en la librería con una expresión inusual. Estaba pálida, con los ojos preocupados. Ana dejó el manuscrito a un lado. ¿Qué pasa, Sofía? ¿Estás bien? Sofía se sentó pesadamente en uno de los sillones de lectura. Ana, acabo de ver a Luna. Ana sintió un escalofrío. El nombre de la arquitecta había sido un fantasma en su pasado, la figura escurridiza que había catalizado la destrucción de su matrimonio. ¿Dónde? ¿Cómo? En la plaza de Olavide, en la terraza del mismo café donde nos sentábamos. Parecía muy diferente, no tan deslumbrante como la recordaba. Estaba sola, tomando un café, y me miró, me reconoció. Hubo un momento, un segundo, en que nuestras miradas se encontraron, y vi algo en sus ojos. No sé, como si le pesara algo. No le hablé, simplemente me fui. Ana pensó en Luna. La había imaginado viviendo una vida de lujo, de viajes exóticos, sin consecuencias. La imagen de Sofía la mostraba como una persona más, en una cafetería solitaria. ¿Y tú qué sentiste al verla?, preguntó Ana, con curiosidad. Sofía suspiró. No lo sé. Rabia, por un segundo. Luego quizás pena. Parece que la vida también la ha alcanzado a ella, o, al menos, la ha puesto en su lugar. No sé, Ana, pero me hizo pensar en ti y en lo mucho que has cambiado. Tú estás aquí, creando algo hermoso. Y ella,
Ella sigue buscando algo, quizás, que nunca encontrará. Ana reflexionó sobre eso. Era cierto. Ella no sentía ya ni rabia, ni siquiera interés. La figura de Luna, al igual que la de David, era parte de un pasado lejano que ya no tenía poder sobre ella. Lejos de afectarla, la noticia le confirmó lo lejos que había llegado. Su vida no se definía por el resentimiento, sino por la construcción. El universo tiene sus formas de equilibrar las cosas, Sofía, dijo Ana, finalmente. Lo importante es lo que hacemos con nuestro propio camino, con lo que construimos. Sofía sonrió, asintiendo. Tienes toda la razón. Y tu camino, Ana, es un camino lleno de luz. Esa noche, Ana compartió la anécdota con Javier mientras cenaban en su apartamento. Él la escuchó con su habitual atención, su mano cubriendo la de ella en la mesa. Es una confirmación de que estás en el lugar correcto, Ana, de que has elegido la honestidad, la integridad. Y esas son las bases más sólidas para cualquier vida. Ana asintió, sintiéndose en paz. La mención de Luna no había turbado su día. Había sido solo una pequeña nota al pie de página en una historia que ya no le pertenecía. Su presente, su futuro, era con Javier, con su librería, con la nueva familia que estaban forjando. Los meses pasaron, y la primavera regresó a Madrid, llenando los balcones de flores y el aire con un aroma dulce. El Hilo de Ariadna celebró su segundo aniversario. Era un día festivo, con música en vivo y una tarta gigante decorada con libros y tazas de café. Ana miró alrededor, sus ojos brillando de emoción. La librería estaba abarrotada de gente que amaba, que apreciaba su espacio. Familias, parejas, estudiantes, ancianos, todos unidos por el amor a los libros y el ambiente acogedor que Ana había creado. Javier, de pie a su lado, le susurró al oído: «Estás preciosa, Ana, y esto es tu obra maestra». Ana se volvió hacia él, sus ojos llenos de amor y gratitud. Lo besó suavemente, en medio del bullicio. La vida, pensó, era un lienzo en constante evolución, y ella había encontrado los colores más vibrantes para pintar su propia obra. Había aprendido que el final de un capítulo no significaba el final de la historia, sino la oportunidad de empezar uno nuevo, más hermoso y más auténtico que él. La oscuridad había quedado atrás, desdibujada por la luz de su propia resiliencia y la inquebrantable creencia en sí misma. La historia de Ana, la mujer que había renacido de las cenizas, continuaba cada día más fuerte, más sabia y más plena, un faro de inspiración en el corazón de Madrid. Y ese tic-tac, que una vez le pareció una condena, ahora era la suave melodía de un tiempo bien vivido, bien amado, un tiempo que era, por fin, verdadera y completamente suya. La vida que había soñado y la que había construido se entrelazaban en una danza perfecta de autenticidad y alegría. Ana se tomó un momento para observar la escena, dejando que la música suave de un joven guitarrista llenara el espacio. No era el tipo de celebración ostentosa que David siempre habría organizado para sí mismo, llena de gente influyente y apariencias vacías. Era una celebración íntima, genuina, que reflejaba la esencia de El Hilo de Ariadna y de la propia Ana. Las paredes de la librería vibraban con la energía de las conversaciones y las risas. Los niños correteaban por el rincón infantil, sus pequeños dedos tocando los libros con asombro. Los adultos se mezclaban, copa de vino o taza de café en mano, entablando nuevas amistades o profundizando las existentes. Elena, con un delantal manchado de café y una sonrisa que le cubría todo el rostro, se movía ágilmente detrás de la barra, preparando pedidos y compartiendo. Ricardo, con un aire de benevolencia,
Supervisaba desde su puesto en la caja, listo para recomendar un libro para cada alma. Eran más que empleados. Eran una familia, un equipo que compartía la visión de Ana y la había ayudado a convertirla en realidad. ¿Pensaste alguna vez que estarías aquí hace 3 años? Le preguntó Javier, observando su rostro. Ana negó con la cabeza, sus ojos fijos en la vitalidad de su librería. Ni en mis sueños más salvajes. Entonces, mi mundo se estaba desmoronando. Creía que no había salida, que estaba destinada a vivir en la sombra de lo que había perdido. Hizo una pausa. Su mirada se detuvo en un cuadro de un atardecer sobre Madrid que colgaba en la pared de la galería de arte local. Pero el dolor puede ser un maestro formidable. Te obliga a mirarte a ti misma, a descubrir de qué estás hecha. Y yo descubrí que estaba hecha de algo más fuerte de lo que David o cualquiera me había hecho. Javier la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Y ahora miras el sol, no las sombras. Es lo que más me gusta de ti, Ana. Tu capacidad para encontrar la luz, incluso después de la oscuridad más profunda. Es que la luz siempre estuvo ahí, Javier, respondió ella, mirándolo a los ojos. Solo que no sabía cómo encenderla, o tenía miedo de hacerlo. Tú me ayudaste a recordar que el interruptor siempre estuvo en mis manos. Un cliente se acercó para felicitarla, interrumpiendo su momento. Ana lo atendió con su habitual calidez, escuchando sus palabras de aprecio por la librería y el ambiente que había creado. Cada elogio era un pequeño rayo de sol, una confirmación de que había encontrado su propósito. Más tarde, cuando la fiesta comenzó a disiparse y solo quedaron los más allegados, Sofía se acercó, sosteniendo su copa. ¿Sabes, Ana? Me acuerdo de cuando David te hizo creer que estabas loca, que tu intuición no valía nada. Y ahora mírate, has construido un imperio basado en tu intuición y en tu verdad. Ana sonrió, un poco cansada pero profundamente satisfecha. Tuve que desaprender muchas cosas, Sofía. Tuve que volver a aprender a confiar en mi propia voz, pero valió la pena cada paso. La libertad de ser una misma es el tesoro más grande. La noche terminó con risas y brindis. Cuando Ana y Javier llegaron a su apartamento, el silencio de la noche madrileña los envolvió. Ana se recostó en los brazos de Javier, sintiendo el latido constante de su corazón. La seguridad, la paz, el amor, todo lo que una vez le pareció imposible, ahora era la realidad de su vida. Tengo una idea, dijo Javier rompiendo el silencio. Mañana por la mañana, antes de que abras la librería, ¿por qué no vamos a pasear por el Retiro? Hay un rincón que me encanta, bajo unos tilos, donde el sol de la mañana se filtra de una forma mágica. Y luego podríamos desayunar churros con chocolate. Ana lo miró, sus ojos brillantes. Me encanta la idea, Javier. Un nuevo amanecer, un nuevo paseo, un nuevo comienzo. Esa era la esencia de su vida ahora. Cada día era una oportunidad para un nuevo comienzo, para construir, para crecer, para amar. El pasado ya no era una cadena, sino un cimiento sobre el cual había erigido una existencia vibrante y llena de significado. La historia de David y Ana había terminado, pero la de Ana, en toda su complejidad y resiliencia, continuaba escribiéndose con cada respiración, cada sonrisa, cada palabra de aliento. Había ganado su libertad y, lo más importante, se había recuperado a sí misma, abrazando una vida plena, construida sobre cimientos de autenticidad, autorrespeto y un amor verdadero que iluminaba cada rincón de su existencia. Y en ese amanecer inminente, Ana sabía que no había límites para lo que podía crear y su hilo de Ariadna no solo la había sacado del laberinto, sino que la había guiado hacia un jardín de infinitas posibilidades, donde cada día era una nueva página esperando ser llena con la tinta de su propia e indomable